Si ustedes ven, hemos estado hablando acerca de la fe que salva. Hemos estado enseñando de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera fuese salvo. Y la Biblia nos enseña la manera de cómo poder ser salvo. El apóstol Pablo, en sus escritos, en sus epístolas, en sus cartas, él sostiene y enseña de que la salvación es únicamente y solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Claro, pareciera que hubiese una contradicción con lo que enseña el apóstol Santiago, pero el apóstol Pablo, él no descarta de que el cristiano, que una vez que ha sido salvo genuinamente y ha tenido un cambio, una transformación, un arrepentimiento verdadero, debería de manifestar su fe, la fe que salva, en la cual él ¿verdad?, ha creído y ha puesto la esperanza, la confianza en Cristo Jesús. Debe de manifestarlo a través de la obra, no como una manera de alcanzar la salvación, porque no, la salvación nosotros la adquirimos a través de la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hacer énfasis en que lo más importante del ser humano en este mundo, y Jesús mismo lo dijo, y Él vino por eso, es por la salvación de su alma. Por eso usted ve ahí, la salvación es la necesidad elemental del hombre. Jesús mismo lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Verdad? ¿De qué le sirve al hombre que si ganara este mundo, si ganara todo lo que él pudiera obtener de este mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve? El sabio Salomón habla claro de que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, en Eclesiastés, y eso nos demuestra de que nosotros por naturaleza somos seres que sabemos, aún en nuestro interior, en nuestra conciencia, de que la vida del hombre no se termina aquí cuando nosotros morimos. Y tenemos esa creencia y tenemos eso en nuestro interior, en nuestra conciencia, porque Dios mismo la puso en el hombre. Entonces la vida no se termina cuando morimos acá en la tierra, no. Cuando el ser humano pasa a otro plano de vida, ahí no se termina, no. Hay más allá de este mundo, de esta tierra en que vivimos, de este planeta Tierra, de esta vida física, hay algo más, y es la eternidad. Y Jesús por eso mismo vino a este mundo a enseñarnos de que una vez que nosotros morimos y partimos de este mundo, la vida no se termina aquí. Entonces, la importancia de predicar la salvación, imagínense, de que las almas, de que las almas no se pierdan, de que las personas, si se mueren, no se vayan sin la esperanza de que un día van a estar con el Señor. Imagínense. Por eso Pablo, él le predicó a los no cristianos y le enseñó a los no cristianos de que la única manera de que podemos ser salvos es a través de la fe, solamente la fe, y que las obras no cuentan para nada para el hombre, para obtener la salvación. ¿Por qué Pablo enseñaba eso? Pablo lo enseñaba claramente. ¿Por qué? Porque por más que el hombre se esfuerce y haga obra y haga muchas cosas, aparte de la fe,
o separado de la fe en Cristo Jesús, el hombre no puede ganarse la salvación, porque no hay una manera, aunque sea por esfuerzos humanos, no tiene ese mérito. Por eso vino Cristo por nosotros. Entonces Pablo predicaba eso, enseñaba eso a los no cristianos. Miren lo que dice en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo se refiere acá a la justificación del hombre, que es por la fe en quién, en la persona de Jesucristo. A eso se refiere Pablo, y no dice por las obras de la ley. Imagínense antes de Cristo, o en el tiempo que Cristo vino y vivió bajo la ley, dice la palabra de Dios, él cumplió la ley. Por más que el ser humano se esforzara y se esforzara, no podía cumplir la ley. Era difícil. Y en Isaías leemos, dice que todas nuestras obras, toda nuestra justicia ante Dios son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Biblia. Por más que hagamos y hagamos cosas nosotros, sin tomar en cuenta a Dios, sin haber nosotros puesto nuestra fe en Él, eso no sirve para nada, no tiene ningún valor para que yo pueda merecerme la salvación. Y eso fue el encontronazo que se pegó Martín Lutero. Porque Martín Lutero, ustedes saben que era un hombre, era un monje de la Iglesia Católica, y él había aprendido de que la única manera de alcanzar la salvación era a través de obra y obra y obra y obra. Pero cuando él comenzó a estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta de que no era así, porque él se esforzaba y se esforzaba, y llegaba un momento de que por más obras buenas que hiciera, siempre fallaba, y a veces hacía más obras, por decirlo así, más obras malas que buenas, y cuando las pesaba, las inclinaba en la balanza, se iba en contra de él. Es decir, se dio cuenta que no era como él creía, como le habían enseñado, hasta que él escudriñó la Escritura y se dio cuenta de que imagínense que leyó la Escritura, y mire lo que dice Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues. Pablo hace énfasis en la justificación, en la enseñanza, en la doctrina de la justificación. Justificación significa acá ser declarado inocente, ser perdonados de nuestras maldades, de nuestros pecados. Y Pablo enseñaba eso. Dice que somos justificados por la fe, no dice por la obra de la ley. Quiere decir de que el hombre, para ser salvo, primero debe de creer en Dios. Es decir, creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, primero es la fe, no las obras. Primero es la fe. Si no hay fe en el hombre, una fe verdadera, una fe que salva, una fe genuina, es difícil que pueda alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús, una fe verdadera, una fe genuina, produce cambio en la vida del hombre, produce transformación, hay regeneración. Dice la palabra de Dios que viene a morar Cristo en nosotros, una nueva criatura somos en Cristo Jesús. La nueva naturaleza de Cristo viene a morar dentro de nosotros. Y eso se produce, solamente lo puede crear Dios. Por eso Pablo decía en Efesios 2:8, y esto no viene de nosotros, viene de arriba. La salvación, el cambio que se produce al interior de nosotros, aquel cambio, aquella paz,
podríamos decir, aquel efecto sobrenatural solo lo produce Dios en la vida del hombre. Y Pablo lo sostiene, y por eso él les enseñaba a la gente no cristiana y se refería a ellos. ¿Por qué? Porque muchos pensaban de que haciendo obra y obra y obras podía salvarlo, o cumpliendo las obras de la ley. Y hay que estar claro, dice la Biblia de que, y Pablo lo escribe, que nadie puede ser salvo por las obras, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora, ustedes saben muy bien de que tanto la gente que no creen en Dios hace buenas obras, ni siquiera lo conocen, solo lo han escuchado. Y cuidado, son gente que hay personas también que tienen conocimiento de la Biblia, conocen, han escuchado de Cristo, leen la Biblia, investigan, pero solo la información se queda ahí en la parte, en el intelecto, no llega más profundo al interior del hombre, donde transforma, donde cambia al alma, al ser, al espíritu. ¿Saben? Los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. En cierta ocasión, cuando los demonios se encontraron con Jesucristo, ¿qué dijeron? Por la boca de ellos dijeron: sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Imagínense, ellos creían. Los demonios, cuando veían a Jesús, ellos creían en él. ¿Quién eres? Sabemos quién eres, le dijeron a Jesús. Eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios. Imagínense, tenían conocimiento acerca de Dios, por ese conocimiento no le salvaba. Ese conocimiento no le salvaba. Como mucha gente hoy en día tienen conocimiento de la Escritura, tienen conocimiento de la palabra de Dios, han escuchado oír de Cristo, pero Cristo no ha nacido en sus vidas, en sus corazones. Y eso es lo que trato de explicarle en esta noche, de que Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, en todo lo que usted quiere obtener en este mundo, bienes, posesiones, títulos académicos, poder, fama, mujeres, todo lo que el hombre puede alcanzar. Eso es temporal aquí en esta tierra. Recuerda que no estamos enseñando de que el tener bienes y posesiones no es malo, ¿verdad? Estamos enseñando de que el tener bienes y posesiones, si Dios está en tu vida y Él es el primero en tus prioridades y Él te ha salvado, son una bendición, son como una añadidura, son cosas que Dios te la da para que puedas vivir mientras nos vamos de este mundo. Pero Jesús habló claramente que hay algo más importante que todas esas cosas que acaba de mencionar, y es la salvación del hombre. La salvación del hombre. De tal manera, imagínense, porque de tal manera amó Dios al mundo. No se puede explicar el inmenso amor que Dios tenía por los habitantes de la tierra. Mundo aquí se refiere los habitantes de la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y está hablando de una fe que salva, sino que tenga vida eterna. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Pablo, ese era el énfasis de él, su perspectiva: predicar a Cristo, solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo cambia. Eso era lo que predicaba Pablo. A través de Cristo podemos ser justificados, podemos ser reconciliados con Dios, decía Pablo. A través de Cristo podemos alcanzar la paz con Dios, a través de Él, por medio de la fe en Él. Debes de creer.
Y luego en Romanos 10 dice, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Se refiere a una fe, si leemos todo el capítulo de Romanos, capítulo 10, se está refiriendo a una fe para salvación. Entonces Pablo estaba enfocado en eso, en enseñar a Cristo, predicar a Cristo. Solo Cristo puede cambiar tu vida, solo Cristo puede salvarte de la condenación eterna. Y Santiago, en su carta que él escribe, también él enseñaba que el cristiano, si era hijo de Dios, si era salvo, tenía que demostrarlo con sus buenas obras. No necesariamente estaba diciendo Santiago de que la obra era un requisito para la salvación, no. Pero si verdaderamente habías sido salvo, si habías tenido un encuentro personal con Cristo, había que demostrarlo por las obras. Tendrían que haber evidencias a través de las obras. Entonces era un complemento entre Pablo y Santiago. No es que se contradecía el uno al otro, no. ¿Por qué Santiago enseñaba de que la fe sin obra es muerta? Porque había un grupo, cuando Santiago escribe la carta, se la dirige a los cristianos. Y habían cristianos, hermanos, que vivían una vida más que el impío. Vivían una vida al estilo de los impíos. Y entonces, ¿cómo es eso? Decía Santiago. Dicen ustedes que son cristianos, dicen ustedes que han creído en Cristo Jesús, pero realmente no se les ve frutos de arrepentimiento. No se les ve evidencia de que verdaderamente han sido salvos. Y entonces por eso es que Santiago hablaba de las obras. Ustedes dicen que tienen fe, ¿y dónde está su obra? Se refería a la fe que los había salvado. Y entonces es importante que usted en esta noche se dé cuenta que si venimos a este mundo, la prioridad de nuestro Dios, el propósito de Cristo, el haber dado su vida por nosotros, no fue para que nosotros nos hiciéramos ricos, como algunos predican ahí de la teología de la prosperidad, y solo te predican de dinero y de dinero y de dinero y dinero. No, eso es complementario, y eso sabemos que si Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer de manera conforme a tu capacidad y a la soberanía de Dios. Porque en el cuerpo de Cristo habemos de todo. Habemos de todos los niveles. Hay pobres, podríamos decir medios pobres, de la clase alta, de la clase baja, y ahí le vamos de clase media, de todos. Y Jesús dijo: a los pobres siempre los tendré. Entonces muchos se enfocan más en el dinero y que Dios te va a hacer rico, y que si no andas en una camioneta del año, un buen vehículo, o no tienes una buena casa, o no tienes éxito, has fracasado en el cristianismo. Y eso es antibíblico, eso es una herejía. Lo que Dios anhela primeramente es tu salvación, la salvación del hombre, la salvación del hombre. La vida no se termina cuando morimos en esta tierra. Mientras predicaba en un funeral, así como creo que el fin de semana, estaba predicando en un funeral, estaba hablando de esto, de la salvación, de que cuando morimos, si morimos en Cristo, un día vamos a estar delante de Jesucristo para ser recompensados según nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra, porque vamos a ser recompensados una vez que nosotros nos vamos de este mundo. Dice la palabra de Dios que va a haber un juicio que la Biblia le llama, el apóstol Pablo hace mención
al juicio del tribunal de Cristo, donde todos los cristianos, los que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a comparecer ahí, no para ser enjuiciados por nuestros pecados, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él ya fue enjuiciado en la cruz en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados ahí. Y usted ya no, el Hijo de Dios, el que ha creído en Cristo Jesús, ya no va a pasar por ese juicio para ser condenado. Y eso es lo que estoy predicando en esta noche, su salvación, el evitar que un día esté en un juicio, en el juicio del gran trono blanco, donde usted va a comparecer. Aquel que no rechace a Cristo, y todos aquellos a través de la historia, desde que Cristo vino a esta tierra, y aquellos que rechazaron a Jesucristo, van a estar en un juicio. Y ahí no va a haber escapatoria, porque rechazaron a Cristo, rechazaron su salvación, y ahí van a ser juzgados según sus obras. Dice la palabra de Dios que van a abrirse unos libros, se va a abrir el libro de la vida, imagínense, y los libros donde van a estar escritos ahí todo lo que hicieron en esta tierra, y no se va a escapar nada. Nada se va a escapar a Dios, y ahí va a estar Cristo, no como el Cristo que vino humildemente en un burro, en un asno, y vino a entregar su vida. Dice la Biblia que vino como un cordero a ser crucificado. Ya no va a estar como un cordero en una cruz, humillado por nuestros pecados, escupido, azotado, avergonzado, vituperado. No, dice la palabra de Dios que va a estar como un juez. Entonces, en esta noche, yo lo que le quiero decir es: estamos en el tiempo de la gracia, donde usted basta con reconocer que es un pecador y que nada de este mundo, por más que haga lo que haga, se va a salvar. Puede ser la persona que tenga buenos principios morales, que tenga buena formación, que sea educado, que viva una vida moral y que nadie lo pueda, en su barrio, en su vecindario, nadie lo pueda tachar por vivir una vida de buenos principios morales. Pero una persona, por más que sea educada, culta, bien moralmente, eso no te va a salvar. Ya lo decíamos. Por eso Pablo dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, Efesios 8. Esto no viene de nosotros, viene de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia, favor inmerecido. Gracia significa favor inmerecido, es un regalo. La salvación es un regalo. En esta noche usted está escuchando de que la salvación se adquiere a través de la fe que usted deposita en Cristo Jesús, donde verdaderamente usted reconoce que es un pecador, donde el Espíritu Santo en esta noche está tocando tu ser, tu interior, y te está diciendo: necesitas a Cristo, necesitas un Salvador, necesitas ser redimido de la condenación, necesitas ser libre de esa condenación, necesitas ser perdonado de tus pecados, y solamente la sangre de Cristo es la que puede limpiarte de toda maldad, de todo pecado, nada más. Y esa fe en Cristo Jesús es la que nos salva, y esa es la que predicaba Pablo, y esa es la que enseñaba Santiago, Pedro, el mismo Juan el Bautista le habló fuertemente a los fariseos y a los saduceos, porque ellos solo eran apariencia. Y Juan el Bautista les dijo: ustedes tienen que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, tienen que demostrar la autenticidad de su fe. Imagínense que
Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que llegaron ellos y se pusieron en la cola para ser bautizados. Y qué duro, Juan el Bautista no andaba con pelos en la lengua. Y cuando dice que vio a los fariseos que estaban formando para ser bautizados, Juan le dijo: hagan frutos dignos de arrepentimientos. Conocían la ley, conocían la escritura, pero Cristo no estaba en su vida. No habían nacido de nuevo, no habían sido salvos. Y eso es lo que le digo en esta noche. Hablamos de una fe que salva, pero también existe una fe de conocimiento, una fe como la que tienen los demonios, que conocen y creen de que Dios existe. Dice que ellos creen ante la presencia de Dios, pero ese conocimiento que tienen de Dios, eso no los salva. Y así existe mucha gente que dicen que conocen de Dios, pero en sí no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. No han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Imagínense que Jesús habló de que tenemos que ser luz del mundo. Ustedes tienen que ser luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús habló de la buena obra, pero una vez que usted ha sido salvo. Pablo tampoco descartó la obra. Dice que somos hechura suya, fuimos diseñados por Dios para hacer buenas obras. Pero una vez que hemos sido salvos. Gálatas 2:16 escribe el apóstol Pablo. Miren lo que dice en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Aquí pareciera que Pablo se contradice con el apóstol Santiago, pero no. Es el enfoque que le da el apóstol Santiago, donde él le enseña, se refiere, le está enseñando a la gente que no había creído en el Señor, y le estaba diciendo que solamente a través de Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús, podían ser perdonados, podían ser justificados, podían ser perdonados sus pecados, podían ser salvos, y no por las obras de la ley, porque decía, por la obra de la ley nadie será justificado. Entonces, qué interesante, amigo, de que aquí estamos en esta tierra, y recuerde que el propósito primordial de Dios para con el ser humano es que su alma sea salva, es que sean salvos. Y el que no atiende al llamado de nuestro Señor Jesucristo, el que no acepta a Cristo, el que no recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, va a estar en problemas un día, imagínense. De nada le va a servir, por más que haya hecho tanto dinero, tantas posesiones, y haya dejado a un lado su salvación. Imagínense. Recuerda la historia de aquel hombre que narra a Jesús, que dice que había dicho tanto dinero y ya no había ni a dónde guardar
todo lo que tenía. Y dice que se puso a pensar y a meditar y a maquinar, ¿dónde meto todo lo que tengo? Y dice, destruyó la bodega que tenía y la mandó a hacer más grande todavía. Y la mandó a hacer más grande para guardar todo lo que tenía, me imagino yo, en granos básicos, en bienes y en todo lo que él había obtenido. Y él, pensando, siempre afanándose en todas esas cosas, dice que escuchó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has adquirido, ¿para quién será? Entonces, siempre Jesús hacía énfasis en la salvación del hombre, en la salvación de su alma. Abraham, que dice que él fue llamado amigo de Dios y se le llamó el padre de la fe, dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Su fe. La Biblia dice, no hizo primero algo para merecer la salvación o ser justificado o ser perdonado sus pecados. No. Dice que él creyó primero. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Y dice la Biblia que fue llamado el amigo de Dios, el padre de la fe. Entonces, es lo que estamos enseñando en esta noche. La fe que salva, la fe que te va a librar de la condenación, amigo. Abraham creyó a Dios. Dice la Biblia que una vez que Abraham creyó a Dios, su fe en Dios, en el capítulo 13 de Génesis dice que Dios le dijo: vete, deja tu tierra, deja tu parentela, tu familia y sígueme. Yo te llevaré a algo mejor, a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a bendecir como te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Tu familia, tu descendencia van a ser benditas sobre la faz de la tierra. Y Abraham, siendo de familia rica y millonaria, porque su padre era un millonario, él se despojó de todo eso y creyó en Dios, y él le creyó y obedeció y le siguió. Por eso dice la palabra de Dios que eso fue lo que le salvó a Abraham, la fe, la actitud de Abraham. Ni siquiera en ese tiempo existía la ley, y eso fue lo que lo salvó. Qué interesante. Por eso imagínense que posteriormente Dios lo probó la fe de él. Fue cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo en sacrificio lo único que tenía, lo único que Dios le había dado en su vejez. Pero Abraham no rehusó. Él siguió creyendo que Dios tenía poder, aun si lo sacrificaba, para resucitar a su propio hijo. Por eso es que primero es la fe y después la obras. Abraham creyó, primero su fe. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en sus epístolas, en las cartas que él escribe. ¿Saben? Dice la Biblia que por la fe Abraham construyó un arca. Por la fe Moisés, imagínense, él creyó a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 11? Los gigantes de la fe, los grandes hombres de la fe. Si leemos, imagínense, de estos hombres, Moisés rehusó al poder hacer el siguiente rey de Egipto, el siguiente faraón,
Y a él no le importó nada de eso. Dice la Biblia que él se mantuvo firme como viendo al invisible. Y encontramos por la fe Noé, dice la Biblia, por la fe Abel, y menciona a todos estos hombres que ellos primero habían creído en Dios y luego obedecían, hacían lo que Dios les mandaba hacer, las buenas obras. Entonces, amigo, en esta noche yo quiero decirte de que estamos viviendo momentos difíciles y solamente Dios nos puede traer paz en medio de un mundo que cada día más está decayendo moralmente. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, y no es cierto. Tiene que haber evidencias de la fe que ellos profesan. En Tito 1:16, mire lo que dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Así dice mucha gente: yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Te leen la Biblia, te la recitan, y bueno, pero dice con sus hechos, con su obra, lo niegan. Simplemente tienen una fe de conocimiento, no una fe que salva, no una fe que verdaderamente han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y que hay una regeneración, un arrepentimiento verdadero en la vida de ellos. Así es, hermano. Imagínense, Judas caminó con Jesús. Caminó con Jesús y no fue salvo. Tenía conocimiento que él era el Mesías, el Hijo de Dios, pero que haya creído en él son otros 100 pesos, como decimos los nicaragüenses. Son otros 100 pesos. Entonces, ¿qué trato de explicar en esta noche? Pablo, él enseña en su carta que el perdón nadie puede merecerlo ni ganarlo, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente. Y Santiago habla que una vez que ya somos cristianos, debemos demostrarlo a través de la buena obra. Porque por eso es que Santiago le escribía a los cristianos, y algunos decían: soy cristiano, pero ¿dónde están sus obras? ¿Ah? ¿Dónde están sus obras? En Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Santiago le decía: ustedes dicen que son cristianos, dicen que tienen a Cristo en su corazón, dicen que han sido salvos, ¿y sus obras dónde están? Y le dijo: la fe sin obra es muerta. La fe que salva, la fe que te ha salvado, necesitas mostrar evidencia de que Cristo está en tu vida. Entonces Santiago enseñaba: no somos salvos por hacer buenas obras o por hacer las obras, somos salvos para hacer buenas obras. Repito, no somos salvos por hacer las obras. No, decía Santiago, no somos salvos por hacer las obras. En otras palabras, somos salvos para hacer buenas obras. A estas verdades no se pueden separar. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos
poder entender la Biblia, porque por ahí salen unos que les gusta criticar las escrituras, la palabra de Dios, y dicen la Biblia se contradice, Pablo dice una cosa, Santiago dice otra cosa, pero no, las enseñanzas de Pablo se complementan con lo que Santiago enseña también. Mire qué interesante, interesante. Así que la pregunta es, ¿qué es primero? ¿La fe o las obras? La fe. ¿Qué hizo Abraham primero? Creyó. Él creyó. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Su fe fue lo que lo justificó. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Y posteriormente ofreció a Isaac cuando Dios se lo pidió. Ahí nos damos cuenta de que sí, él había creído profundamente, genuina en Dios. Y eso está en Hechos, en Santiago 2:23 dice, y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Y luego leemos el 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Dice Santiago, pareciera que se contradijera, no, pero dice, asimismo también Rahab, la ramera. Imagínense, mencionó a la ramera Rahab, que esta mujer, cuando Josué mandó a explorar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, la tierra que fluía leche y miel, Josué manda a explorar la tierra con estos dos espías, y ya esa gente había escuchado rumores de que Jehová de los ejércitos, Dios, estaba con el pueblo de Israel y que le iba a entregar esas tierras. Ya habían escuchado rumores. Entonces Rahab ya había escuchado eso, y ya parece que al escuchar esos rumores, a escuchar que Dios estaba con el pueblo de Israel y las grandes señales y maravillas que había hecho, comenzó a entrar esa fe en su corazón, en su ser. Y cuando los hombres buscaron a estos espías, Rahab los escondió. Y miren lo que hace mención Santiago. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero no crean que fue la obra que salvó a Rahab, sino su fe, lo que ella había escuchado de Dios. Y al haber escuchado de Dios, ya comenzó ella a creer en Dios, y se mostró, o las evidencias de su fe las mostró con haber protegido a estos hombres que Josué mandó a espiar la tierra. Y qué bendición, imagínense, cómo Rahab no rehusó a esa fe, escondió a estos hombres y los mandó por otro camino. Y la Biblia nos enseña que del linaje de Rahab, de ese linaje, que era una mujer prostituta, se mezcló con los hebreos, imagínense. Se mezcló con los hebreos, con los judíos, y de ese linaje de Rahab y los judíos, de ahí vino el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo.
Haber dicho Rahab, me imagino Rahab, haber dicho Rahab, yo no voy a perder esta bendición, yo quiero ser parte de esta bendición, yo quiero que a través de mi linaje venga el Mesías. Y de ese linaje vino el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esto es lo que está hablando acá, enseñando Santiago, de que es necesario, le decía a los cristianos, ¿dónde está tu fe? Muéstrame tu fe con tus obras. Si dice que eres cristiano, si dice que eres hijo de Dios, muéstrame tu fe. Y termino leyéndole Santiago, capítulo 2. Vamos a leerlo para ya ir cerrando, para que vea por qué Santiago se refiere de esta manera. Santiago 2:14, voy a leer ahí. Hermanos míos, ¿a quién escribe Santiago? Le escribe a los cristianos. A ellos les escribe y le dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras le dijo, ustedes dicen que tienen fe, pero ¿cuál fe se refiere? A la fe que salva. Si ustedes dicen que tienen fe y no tienen obras, ¿dónde está la verdadera salvación? ¿Dónde está el verdadero arrepentimiento? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué escribe esto Santiago? Porque allá andaban unos diciendo que eran salvos, que habían sido salvados, pero sus obras decían lo contrario. Ahora, no quiero decir que nosotros como cristianos no cometemos fallas y errores. Sí, podemos cometer fallas y errores. No somos perfectos, la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos delante de Dios. Porque por ahí pueden creer algunos de que el hecho de que seamos salvos no nos podemos equivocar. Sí, nos podemos equivocar. Claro, pero recuerde lo que dice en la primera carta del Evangelio, en la primera carta de Juan. Hijito mío, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado, Él es el que, hermano, Él es nuestro mediador. Él murió por nosotros. Y Él intercede por nosotros. Entonces, lo que estoy tratando de decir en esta noche es que solamente la fe en Cristo Jesús nos puede salvar. Pero Santiago le decía a los cristianos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De cuál fe Santiago estaba hablando? De la fe que salva. Es importante interpretar esto, porque en la Biblia encontramos la palabra fe, pero no siempre se va a referir a una fe que salva. Tiene otras connotaciones, otros significados, pero en este contexto se refiere a la fe que salva. De que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Le dicen los cristianos. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y ahí es donde se refería Santiago a los oyentes, de que le dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, le dijo.
Porque si dice que eres salvo, tienes que mostrarlos con las obras. Él no está claramente Santiago haciendo énfasis en que las obras es un requisito para ser salvo. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y él se refería a aquellos que decían ser hijos de Dios, que decían ser salvos, pero no habían frutos dignos de arrepentimiento.